Hola. Muy buenas gente de YouTube. Aquí su amigo Venom 8965 y aquí les traigo el prólogo de este nuevo fic. Espero que lo disfruten. Sin más, comencemos. Renuncia de derechos, todas las imágenes, música, audios y personajes no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores, a mí solo me pertenece la historia contada. Hola chicos, ¿cómo han estado? ¿Todo bien? Bueno, como dije, aquí está prólogo de Date Alive que se titula El guardián de las espíritus, yo en Date Alive. Bueno, sin más los dejo con el cap. Prólogo. El comienzo de mi historia. Suspiro, no sé cómo llegué a esta situación. Yo no quería esto, solo quería tener una vida normal como cualquier persona en el mundo. Pero parece que el destino o el universo quieren verme como me meto en problemas. De seguro quieren saber cómo terminé en esta situación. Pero podemos decir que tuve momentos felices como momentos algo extraños y más escenas. A lo que vamos, les contaré cómo terminé así. Bueno, esta es mi historia. La vida puede ser normal como cualquiera. Naces, creces, vas a la escuela, te gradúas. Te consigues un trabajo, ganas buen dinero, te casas, tienes hijos, te haces viejo y mueres. Esa es la vida de una persona común. En mi caso, no fue así. Todo puede pasar de un momento a otro. Hace 30 años un evento conocido como terremoto espacial sucedió en Eurasia Central causando 150 millones de muertos. Lo cual en la actualidad sigue repercutiendo en el mundo. Dicho eventos fueron conocidos como terremotos espaciales. Se perdió de todo. Casas, hogares, familias desaparecieron y la zona sufrió un gran daño. Todos lloraron por las pérdidas que fueron arrebatadas por el terremoto espacial. Pero desde ese momento se empezó a precaver sobre los terremotos espaciales y ahora tienen bases bajo el suelo para que las personas puedan estar a salvo. Pero ese evento ya pasó, pero lo siguen recordando. En otro lugar. En una habitación se podía ver a un joven de 16 años de edad, se encontraba en su cama muy cómodamente, parecía que nunca quería levantarse de ahí. Su despertador estaba programado para poderlo levantar para ir a la escuela como todo chico normal. El joven seguía durmiendo en su cama, al parecer está soñando algo, pero no era cualquier sueño, era como si ese sueño se repitiera una y otra vez. En el sueño se encontraba el mismo joven de hace un rato, pero este se encontraba caminando por una rotunda oscuridad. Parecía que quería encontrar la salida de ese lugar, pero por más que intentaba encontrar la salida no podía. No se sabe cuánto tiempo llevaba ahí. Su expresión reflejaba fastidio, enojo. Parece que ya tuvo este tipo de sueños, pero de a diario. Yo ya llevo bastante tiempo caminando por esta oscuridad y no encuentro alguna salida. Estoy cansado de soñar lo mismo. Ya llevo tiempo que estoy en el mismo lugar. El joven seguía caminando por esa rotunda oscuridad que no tenía fin. Al principio pensó que sería un sueño común, pero soñar lo mismo una y otra vez ya era algo raro para él. Siempre se preguntó por qué soñaba lo mismo. Lo raro es que cuando está en el final del sueño solo puede ver una puerta y un hombre parado. Ahí no le encontraba forma a ese ser. Lo único que ve antes de despertar es que tiene una espada en llamas y luego despierta de ese sueño. El joven seguía caminando por unos minutos más hasta que vio una luz blanca al frente de él. Sin más, el joven empezó a acelerar el paso. Él creía que sería la salida de ese lugar ya que llevaba horas en ese sitio. Al llegar pudo ver al mismo hombre parado ahí con la misma espada en llamas, y atrás de él estaba la misma puerta de siempre. Y aquí es donde despierto, venga ya. Cuando dije eso esperaba despertar de mi sueño, ya que era esta parte donde todo terminaba. Pero no sucedió nada, no desperté. Eso era raro para mí. Esperé más tiempo, pero nada, no despertaba. Eso me empezó a preocupar un poco. ¿Será que algo me pasó estando durmiendo? Yo menté. Que esto me está empezando a preocupar bastante. No estoy despierto y sigo en este lugar. ¿Será que algo me pasó? ¿O vinieron a asaltarme a mi casa? Me preguntaba muchas cosas en mi cabeza, incluso tomé la idea de que estaba muerto. Pero no lo veía probable. En eso posó mi vista hacia el frente y ahí seguía, ahí mismo parado sin moverse de su sitio. ¿Cuánto tiempo lleva parado ahí? Yo menté. ¿Será buena idea acercarme a él? Dudaba si acercarme o no, pero sí tenía que despertar sí o sí. Así que empecé a caminar hacia su dirección. Cada vez que me acercaba la temperatura del aire se volvía caliente, pero no tanto.
Al casi llegar a su sitio me detuve por lo menos en un metro de distancia para estar seguro. No quiero que me ataque o crea que soy un enemigo de él, pero ya lo podía ver muy bien. Al momento de verlo sabía que no era un hombre, sino un ente o ángel. Tenía una túnica blanca con toques dorados, unas botas de color entre naranja y rojo, 4 pares de alas que se extendían a sus costados, eran grandes, llevaba una especie de máscara, o era su cara verdadera, no lo sé, y estaba la misma espada, emanando ese calor intenso, y la misma puerta que veía. Yo. Hola, desconocido. Yo. ¿Me escuchas? Desconocido. Al parecer no quiere hablar conmigo o será mudo. Yo. ¿Cómo puedo salir de aquí? Desconocido. Sigue sin darme una respuesta. ¿Será que si me acerco él me escuche? No lo sé, pero tengo el presentimiento que si me acerco más me vaya a ocurrir algo. Me estaba acercando más al ente o ángel. Cuando estaba lo suficientemente cerca de él no me hizo nada. Yo. Hola. Desconocido. Yo. Por lo menos podrías responder, dije ya estando algo fastidiado. Desconocido. Hola. Su voz era gruesa y profunda, parecía que hasta hacía eco en el lugar donde estábamos. Cabe decir que me dio escalofríos al oír su voz, comparándolo a la mía era como una ardilla. Yo. ¿Me podría decir quién es usted? Desconocido. Solo soy alguien que protege la puerta. Yo. La que está atrás suyo, que hay ahí. Desconocido. Nadie debe saber. Yo. ¿Por qué? Desconocido. Nadie debe cruzar la puerta, todos tienen pecados. Yo. No sé de qué hablas. Desconocido. Hay cosas que no se pueden comprender. Yo. Cosas que no podemos comprender, ¿como cuáles? Desconocido. Ustedes los humanos tienen un conocimiento limitado, no conocen al 100% de su planeta donde ustedes habitan, y ustedes dicen saberlo todo de ese mundo, pero en realidad no saben nada. El ángel había dicho que tenemos un conocimiento limitado de nuestro mundo, aunque la mayoría no lo aceptaría. Él tiene razón, no conocemos al 100% de nuestro planeta. Especial los mares, los bosques, cuevas, y lugares que no han sido explorados, entre muchas cosas. ¿Quién sabe qué misterios oculta la Tierra, o más allá de las estrellas, o más allá de lo que conocemos? Yo. Puede ser que tengas razón, siempre dude que nuestro conocimiento es nulo. Solemos hacer mentiras para hacer que la gente las crea sin saber la verdad de las cosas, y al último momento las cambian, y a la gente no les importa ese cambio. Hay pocos que investigan el asunto, pero siempre terminan desapareciendo a esa persona o grupo. Algunos quieren mejorar el mundo, pero el gobierno no lo permite. Esa es la realidad que yo veo. El ángel se me quedó viendo por un rato. Sabía que los humanos siempre inventamos cosas que no son ciertas y justificamos la verdadera respuesta para creer que siempre uno u otro tienen la razón. Desconocido. Creí que ibas a reprochar por lo que dije. La mayoría de los humanos no aceptan la verdad de las cosas, pero tú tienes un concepto diferente, piensas diferente a los demás humanos. Yo pienso que la raza humana somos seres de destrucción que destruyen todo a su paso. Bosques destruidos, mares contaminados, especies de animales extintas. Si seguimos así, nosotros nos llevaremos a nuestra propia extinción, no por un meteorito sino por nosotros mismos. El ángel ahora sabe que tengo pensamientos distintos a cualquier humano que conozca. Desconocido. Eres alguien interesante, humano. Yo. Bueno, tan interesante no lo soy. Desconocidamente. Este humano puede ser el candidato perfecto. Yo. Y. Tienes un nombre. Desconocido. A lo largo de mi existencia he tenido bastantes nombres, pero la mayoría me apodaron el Guardián. Yo. Bueno, si te dicen así no tiene nada de malo que te diga así, no. Desconocido. No hay problema. Ahora que lo recuerdo, todavía no estoy en el mundo real y sigo aquí con el Guardián. ¿Será que si me pasó algo? Yo. ¿Por qué sigo aquí? ¿Y por qué siempre soñé con este lugar? Guardián. El por qué siempre soñaste con este lugar es porque hay algo en ti que conecta con este lugar. Es como si tú estuvieras entrando y saliendo de aquí. Yo tengo algo que ver en este lugar. Guardián. Puede ser, pero sabes, creo que estás aquí por otra razón. Yo. ¿Y cuál es esa razón? Guardián. Yo creo que el motivo que siempre apareces aquí es porque eres un candidato perfecto. Yo. ¿Un candidato perfecto a qué? Guardián. Para que tú seas el nuevo. Yo seré el nuevo guardián. Guardián. Así es, tú serás el nuevo guardián de aquí. Yo.
Entonces tendré que estar aquí por la eternidad resguardando la puerta. La idea de estar aquí por la eternidad era aburrido. No quiero estar aquí parado aquí por millones de años. ¿Qué pasará con mis estudios, guardián? Si te preguntas si vas a estar aquí por la eternidad, no te preocupes, podrás seguir teniendo tu vida normal. Yo. Qué bueno de la que me salve y como yo seré el nuevo guardián. Guardián. Lo que tendrías que hacer es. Yo. Y es. Guardián. Es que tengas que sujetar la espada que yo tengo, ya que si logras soportar el calor de la espada podrás utilizar mi poder. Tengo que aguantar el calor de la espada, creo que mis manos arderán un chingo, guardián. Solo tengo que decirte algo. ¡Joder, un chingo! ¡Un chingo! Nunca antes y desearás querer terminar esto. Yo. Ay, mamá, bueno, ya que. En eso el guardián me extendió su espada que todavía seguía en llamas. El calor se hizo más intenso cuando me la acerco. Con duda la tomé, al momento de tocarla la solté de inmediato. Yo. Ah, mierda. Guardián. ¿Qué pasó? La soltaste de inmediato. Yo. Cabrón, me quemo la mano, por eso la solté. Guardián. No tendrás mi poder si no aguantas las llamas de la espada. Yo. Lo intentaré de nuevo. Pasaron las horas y todavía no podía sostener la espada, lo máximo que dure fue de 3 minutos. Guardián. Ya llevas horas intentando aguantar las llamas, pero parece que está aguantando más que las anteriores. Yo. Es que no sabes el ardor que tengo ahorita, mis manos están quemadas. Con las fuerzas que me quedaban agarró la espada con todas mis fuerzas. El calor era infernal, incluso ya se veía la carne de mis manos. También se podía notar que se estaba poniendo más caliente la espada, quería soltarla pero por más que quería dejarla caer no podía, así pasó 2 horas. 2 malditas horas que tuve que soportar las llamas. Pero de pronto las llamas de la espada se apagaron y dejé caer la espada en el suelo, mis manos están carbonizadas y respiraba con pesadez. Guardar. Al parecer ya superaste la prueba, te felicito, humano. Yo. Solo quiero descansar un poco y curar mis manos. Antes que dijera algo más, una aura en llamas me rodeó en todo mi cuerpo. Me alteré y pensaba que me estaba quemando vivo, pero no sentía nada. Las llamas seguían saliendo de mi cuerpo y el lugar se tornó muy caliente. Al final el fuego se apagó y me revisé si no tenía ninguna herida grave, con suerte no. Mire la espada de antes que estaba en el suelo, me acerqué a ella y la levantó, se sentía muy ligero. En eso se me vino algo en la mente, cerré mis ojos e imaginé el fuego en la espada. Al momento de abrirlos miré con asombro la espada y sí se había envuelto la espada en fuego, pero ya no me quemaba. Yo. Parece que sí funcionó lo que pensé. Guardián. Parece que ya sabes hacer algunas cosas. Guardián. Por lo tanto tú eres el nuevo guardián. Yo. Bueno, no es para tanto, solo hice mi mayor esfuerzo, jajajaja, dije rascándome la nuca. Yo. Pero ¿cómo puedo activar tu poder? Guardián. Solo tienes que pensar en mi apariencia y podrás adoptar mi vestimenta como también mi poder. Guardián. Bueno, será mejor que despiertes, fue un gusto conocerte. Yo. Eric, solo Eric. Guardián. Eric, fue un gusto haberte conocido, tal vez nos volvamos a reencontrar algún día. Yo. El placer es todo mío, señor, le juro que pondré su nombre en alto. Guardián. Eso espero, niño. Mi cuerpo se empezó a desparecer, solo pude darle una sonrisa al guardián mientras él solo se despidió con la mano, al final desaparecí por completo. Guardián. Este chico tendrá muchas aventuras por delante, por ahora me relajaré o tal vez dormir unas horas. En el cuarto. La alarma del despertador había sonado y eventualmente el joven Eric levantó su mano para apagar el despertador. Cuando la apagó se dirigió al baño para tomar una ducha y prepararse para la escuela. El chico se miró al espejo viendo su reflejo en ello. No era ni el más feo pero tampoco el más guapo de la escuela. Era de por medio, se quedó mirando al espejo por un rato más. El joven se miró a sí mismo y pudo notar por un breve momento una llama en sus ojos. Pensó que el fuego del guardián era el más intenso de todos los tiempos, no sabía si era más caliente que el sol. Él se miró las manos, las cuales tuvo que sujetar la espada del guardián. No podía olvidar la sensación del ardor. Las horas que tuvo que pasar soportando el dolor, pero sus manos estaban bien, no había rastro de quemadura. Yo. Así que no era un sueño y fue real, ahora todo tiene sentido con el sueño. Mi vida ya dio un giro drástico ahora que soy el nuevo guardián de la puerta.
¿Qué aventuras me esperan? No lo sé, pero algo me dice que será algo interesante y a la vez algo molesto, ya que no quiero que me vean como una amenaza. Fin del prólogo. Buenos chicos y chicas, espero que el prólogo les haya gustado como a mí. Pueden compartirlo y comentar qué les pareció o seguirme, tal vez en otro fin de semana suba capo, no hay veré.